En la clase anterior nos quedamos con el tema de la formación de las palabras. Decíamos que la palabra es la unidad más pequeña dotada de significado, integrada a un texto, que forma parte de un texto. También hablábamos de que existen diferentes tipos de palabras, entre los cuales tenemos la palabra base o la original, que es la identificamos o la denominamos palabra primitiva, y de esta se derivan un sinfín de palabras. Como en este caso, vemos niño y de ella se derivan muchas más palabras, siempre utilizando la raíz de niño, pero con unas pequeñas variaciones en cuanto a su significado. También decíamos que dentro de la palabra vamos a ubicar o vamos a identificar dos elementos importantes, que son el lexema y el morfema. Hablábamos de que el lexema es la parte de la palabra que no varía, que siempre se mantiene, como por ejemplo deporte. Si utilizamos esta palabra como base y hacemos algunas derivadas de ella, como deportivo y deportista, la parte que nunca cambia o nunca varía es deport, siendo esta el lexema de la palabra en sí. Y el morfema, que es el segundo elemento, es aquella parte de la palabra que sí varía y que le da o complementa el significado para formar una nueva palabra. Esta es la que en la derivada va modificándose y va cambiando un poquito el significado de las palabras que se derivan de una palabra original. También hablábamos sobre los distintos ejemplos. Yo les di cada uno de estos ejemplos y les expliqué por qué eran las raíces o lexemas, y concluíamos de que eran raíces o lexemas porque son la parte de la palabra que siempre se mantiene. Importante también aclarar que para identificar un lexema es importante que conozcamos sus derivadas o sus palabras derivadas para determinar cuál es esa parte que nunca cambia. Esta fue su tareita, espero la hayan hecho. Más adelante la voy a revisar. Okay. Vamos a continuar y nosotros decíamos que los morfemas morfemas gramaticales, no son aquella parte final de la palabra que le da un significado que sí cambia, y por lo general nos ofrecen tres variaciones de ella, que es el morfema nos indica un género para la palabra que puede ser femenino o masculino, como por ejemplo la palabra lempira tendría un género femenino, y la palabra libro se marca con un morfema de género masculino. También los morfemas nos indican el número, singular o plural. Como ustedes ven, ahí les coloqué la imagen, singular una sola referencia, y plural hay varias referencias. O sea, por ejemplo, no es lo mismo decir niño, que la O nos indica que solo hay uno, a decir niños, que la O y la S al final, que son el morfema de esta palabra, nos indica que hay más de un niño. Esas serían los pequeños o atributos que notan los morfemas. También está la desinencia, que son aquellos morfemas que se añaden a los verbos y que nos indican un tiempo o un modo, que nos indica si esa acción está, si ese verbo o esa palabra está dada en un tiempo del pasado, presente o futuro. Entonces, más adelante lo vamos a ir practicando. Como hablábamos de que el morfema es la parte que nunca cambia dentro de la, que cambia dentro de la palabra y que le da un significado, y este significado puede indicarnos un género, sea este femenino o masculino, que también nos puede indicar un número, que sea singular o plural, y nos puede también indicar una desinencia, que en este caso nos marcaría un tiempo en el cual se escribe esa palabra. Para verificar o practicar a identificar los morfemas, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Como ustedes están en clase,
Yo voy a seleccionar a uno y el que yo vaya seleccionando, ese va a activar su micrófono y va a dar la respuesta a la interrogante. Vamos a iniciar con Karen. Ustedes van a ubicar, a identificar el morfema. Usualmente en la palabra ya está marcado. Por ejemplo, sabemos que lo que está marcado en negro es el eczema, la raíz, y la parte que está marcada en azul serían los morfemas. Ahora, lo que yo quiero que ustedes me ayuden a identificar, Karen, es que en la primera palabra, autos, apaguen el micrófono, solo Karen. En la primera palabra que es autos, ¿qué me marca el morfema? ¿Un género, un número o un tiempo? Autos. Un ¿Un qué, Karen? género. Okay. Mire la finalización. Un número. Un número. Nos está marcando que hay varios autos. ¿Okay? También sabemos que la raíz, que hay varios. Sabemos que si vamos a identificar la palabra auto entre géneros, sabemos que es un género masculino, ¿verdad? Pero en este caso, el morfema que está marcado en azul nos indica un número. Hay varios autos. Ahora le voy a pedir la participación a Anderson en la segunda palabra, niñas. ¿Qué nos marca el morfema? ¿Un género, un número o un tiempo? Número. Un número. Nos dice que hay varias niñas, ¿verdad? Ahora, en la tercera palabra, libreta, Denis. ¿Qué nos marca? ¿Género, número o tiempo? ¿El qué, profe? La palabra libreta, ¿qué nos marca el morfema? ¿Un género, un número o un tiempo? Un género. Un género. ¿En qué género está? Ah, femenino. Femenino, excelente. Daniel, en la cuarta palabra, corrí. ¿Qué me marca? ¿Género, número o tiempo? El morfema es ahí que está remarcada en azul. Tiempo. Un tiempo. Muy bien, excelente. Eric, la palabra mordiste, ¿qué me indica? ¿Un género, un número o un tiempo? Tiempo, profe. Un tiempo. Eso lo hizo él en tiempo pasado. Gato. Vamos a ver quién está conectado. Francisco. Gato. ¿Qué me indica? ¿Género, número o tiempo? Género. Género. ¿Qué género? Masculino. Ok, masculino. Elvis ahí mismo, ya que está con Francisco. Jugaré. ¿Qué me está marcando? ¿Género, número o tiempo? Tiempo, profe. Tiempo. Muy bien, excelente. Si nos fijamos, siempre el morfema nos va a marcar eso, ya sea un género, femenino, masculino, un número, singular, una persona, un sujeto, una cosa, o tiempo, pasado, presente o futuro. Vamos a continuar. Vamos a hacer este pequeño ejercicio para los cuales voy a pedir que tengan ahí, saquen su cuadernito de español y me van a formar palabras uniendo los lexemas con los morfemas. ¿Ok? Les voy a dar 2 minutitos para que formen la mayor cantidad de palabras con esos lexemas y esos morfemas. Recuerden que una palabra debe de tener un sentido, una coherencia entre la unión de lexemas y morfemas, entre sus raíces y sus variantes. Entonces, tienen 2 minutos para anotarme, formar palabras uniendo lexemas con morfemas. Hagan, 2 minutos tienen. Dos minutos, no más, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Díganme
Ya le preguntamos a ellos. Gerard, dígame 2 palabras que formó. No le entendí, profe. Solo tenía que unir, Gerard, las raíces con los morfemas. Por ejemplo, niñez. Ni, es, de acá. Niñez. Y formar palabras. Trabaje, Gerard, forme palabras, ayúdeme. Justin, ¿qué palabras formó? Yo formé 6. Blancoso, chismes, ¿Solo? niñez, arbolista, hambriento y novelista. Ok, muy bien, Justin. Loani, ¿alguna diferente de las que mencionó Justin? Niñez, pobreza y crueldad. Crueldad. Muy bien. Jessie, ¿alguna otra palabra diferente a las que mencionaron sus compañeros? ¿Formó alguna otra palabra, Jessie? Bueno, Jessie no nos escucha. Entonces, lo único que debían hacer es unir los lexemas con los morfemas. Y ese es el proceso de la formación de palabras. Y vamos a continuar. Igual, el que no logró unir todas las palabras, después les voy a mandar la imagen para que las terminen de unir. Y en la tarde me van a mandar a mí una fotografía en el grupo de tareas de esa asignación ya terminada, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con el tema. Recuerden, lexema es la raíz, la parte que nunca cambia, y morfemas son aquellas que se unen y complementan al lexema y dan un significado a las palabras. Ahora, dentro de las palabras no solo vamos a ubicar lo que son los lexemas y los morfemas. El lexema siempre se va a mantener, esa raíz siempre va a estar. Vean aquí, como por ejemplo en la palabra pan. De pan se deriva panadería, empanada, apanar y panecillo. Pero si se fijan, no siempre la raíz va a estar al principio. Eso va a depender de otros elementos que se agreguen a la palabra para alterar o cambiar su significado. Esos elementos se pueden agregar al principio o al final de la palabra ya dada o ya formada y cambiar así su significado. A estos elementos nosotros los vamos a identificar como los prefijos y los sufijos. Estos, al igual que los morfemas, alteran el significado de las palabras. Una palabra ya formada con su propio lexema y su propio morfema, si agregamos un prefijo o un sufijo, cambia el significado y estaríamos formando una nueva palabra. Nos dice que el proceso de formación de palabras o nuevas palabras se da a partir de otras ya existentes. Se le agrega una sílaba o un grupo de sílabas al principio o al final de alguna de estas. Por ejemplo, si estamos hablando de prefijos, nos referimos a aquellas palabras o aquellos conjuntos de sílabas que vamos a agregar antes de la palabra ya formada para crear una nueva. Por ejemplo, tenemos la palabra capaz. Capaz por sí sola ya es una palabra y ya tiene su propio significado. Ahora, si le agregamos un prefijo in y formamos la palabra incapaz, estamos dando origen a un nuevo significado. Y en este caso, el prefijo in me indica a mí todo lo opuesto a lo que ya tenía dado a la palabra. Por ejemplo, si estaba capaz, alguien que sí puede hacer cosas, si yo le digo incapaz, el significado cambia y sería alguien que no puede hacer o no es capaz de realizar ciertas acciones. Igual la palabra historia. Historia ya es una palabra, ya tiene su significado, pero si yo le agrego un prefijo o el prefijo prehistoria, tiene un nuevo significado. Y en el caso de los sufijos, estos no se colocan al principio, sino al final de las palabras que ya están formadas y que simplemente voy a cambiar una pequeña letra o
solamente voy a agregar el conjunto de las nuevas sílabas, como por ejemplo en el caso de casa. Casa, esto pasa usualmente con las derivadas, ¿verdad? Casa, casita es una derivada. Yo a casa siempre se mantiene cas, que es la raíz, y si le agrego ita, ya ese es un sufijo y cambia el significado de casa como un todo, como un lugar, un hogar, a un hogar más pequeño. Ese sería el cambio que hacen los sufijos. Igual camión, y si yo le agrego aso, se convierte en una nueva palabra al decir camionazo. Pero esta terminación nueva yo se la agrego al final. ¿Dónde van los prefijos? Al principio de las palabras ya originales. Y los sufijos van después. Aquí yo les coloco a ustedes una pequeña lista de prefijos y sufijos. Y cómo se manifiestan en algunas palabras. ¿Entienden qué es un prefijo y qué es un sufijo? Sí. Okay. Recuerden Sí. que prefijo va antes de palabra ya dada y cambia significado. Y los sufijos van después. Por eso ustedes ven que aquí el guión está después de la palabra y aquí está antes, porque a mí me indica que esta palabra va antes de la palabra a la cual yo la quiero unir. Por ejemplo, anti. Anti como prefijo. Yo no lo puedo colocar a la palabra cuerpos, que ya es una palabra con su propio significado, y si yo le coloco anticuerpo, formo una nueva palabra. ¿Okay? Lo mismo pasa con los prefijos logía. Psico es una palabra, o psiqui es una palabra ya dada con su propio significado, y si yo le agrego logía, ya estamos hablando de la ciencia que estudia la mente. Entonces, esos sufijos le agregan y esos prefijos un nuevo significado a las palabras. Vamos a hacer este ejercicio, siempre en su cuaderno, para practicar los prefijos. Recuerden que los prefijos van antes de las palabras. ¿Okay? Aquí ustedes tienen una lista de palabras. Ustedes van a copiar en su cuaderno estas palabras: color, posible, marino, círculo, ordinario y hojar. En ese orden, en fila. Y abajito van a colocar los prefijos: sub, extra, des, multi, in y semi. Luego van a unir las palabras con el prefijo que mejor combine para formar una nueva palabra. Van a tener aproximadamente 2 minutos para hacerlo. ¿Entendieron lo que van a hacer? Sí. Ok, 2 minutos para hacerlo. Inicien ya. Formen palabras nuevas, agregándole las palabras ya existentes un prefijo. Prefijo, antes de la palabra. Semicírculo, muy bien. Milton. Vamos a ver, ¿quién más? Laudo. ¿Qué prefijo le puso a ordinario? Semiordinario. Semiordinario le puso Laudo. Sí, pero ya lo dijo Yera. Ok. ¿Y a hojar? ¿Qué le puso usted, Laudo? Pero todavía no he terminado, profe. Ok, entonces ayúdenle, Nevelin, a hojar, ¿qué le puso, Nevelin? Ordinario, profe. Ajá. ¿Al qué? Ahojar. Deshojar. Deshojar, muy bien. Vamos a continuar entonces. Igual, si no logran terminar, yo envío las imágenes después. Recuerden, los prefijos me ayudan a mí a formar nuevas palabras. Siempre se agregan al principio, no al final. Estos son los sufijos, eso hay que aclararlo, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar sobre los sufijos y vamos a hacer este ejercicio. Así como hicieron con los prefijos, que le agregaron antes de la palabra esa nueva sílaba, en el caso de los prefijos, a las palabras pluma, violín, embarcar, jardín, sanar y chiquillo, ustedes le van a agregar al final
cualquiera de los sufijos que está en ese grupo, que sería ería, era, ero, ista, torio, aje, para formar unas nuevas palabras. ¿Entendieron lo que van a hacer? Agregar sufijos para formar nuevas palabras. ¿Entendieron? Sí. Ok, 2 minutos más para hacer eso. Y yo luego les pregunto, así como hicimos con los prefijos. Trabajen. Formen palabras. Recuerden que el sufijo va después. Dixue, ¿qué sufijo le colocó a embarcar? Dixue, ¿me escucha? Embarcatorio. Embarcatorio. Ok. Catorio. Sí, ya le Sí le escucho. ok. Embarcatorio. Muy bien. ¿Y a jardín cuál le colocó Dixue? Jardinero. Jardinero. Calles de Huirra, profe. Recuerden que solo debe de participar el que yo mencione, ¿verdad? Ahora sí, Dixue, ¿qué sufijo le agregó a sanar? Ajá, Dixue. Sanaísta. Sanarista. Muy bien. Daniel, a chiquillo, ¿cuál le colocó? La verdad, eso no lo hice, profe. Chiquería. Chiquería o chiquero también, ¿verdad? Chiquero. Ajá. Esos podrían haber agregado en chiquillo. Si cambiamos los sufijos, si agregamos sufijos, recuerden que cambiamos significado. Muy bien, vamos a continuar. Entonces vamos a resumir, porque de ahí solo viene la tarea y se la voy a explicar rapidito. Van a formar, en su tarea van a seguir formando palabras. En una columna donde están los prefijos, ustedes van a agregarle los prefijos a las palabras mercado, organismo, llenar, fijo, aparecer y media. Recuerden que prefijos es antes, ¿verdad? Agregamos antes esas palabritas nuevas para formar con un nuevo significado. Y en el otro lado a las palabras pobre, café, ágil, estación, recoger y final le vamos a agregar un sufijo. O sea, después de pobre nosotros vamos a agregar cualquiera de las opciones que nos brinda ahí para formar una nueva palabra. Esa sería su tareita. ¿Entendieron? Yo se la voy a enviar al grupo, esa imagen. Ahora, La foto. dígame. Que la mande al grupo. Sí, toda la presentación y el video se los mandaré al grupo. Vamos a hacer un resumen entonces. Nos dice que la palabra es la unidad mínima de nuestro lenguaje, dotada de significado. También debemos de saber que existen palabras primitivas o palabras bases de las cuales se derivan un sinfín o nuevas palabras con su propio significado. Estas palabras están conformadas por 2 elementos, que son el lexema, o sea, la raíz, la parte de la palabra que no cambia, y los morfemas, que son la variedad que sufre la palabra según la derivación que esta vaya teniendo. Y este elemento también le da un significado. Y nos indica que puede ser, la palabra puede tener un origen en género, ya sea femenino o masculino, o en número singular y plural. También nos puede dar una desinencia que nos indica un tiempo en el cual se ubica la palabra. Aparte de los lexemas y los morfemas, existen otros elementos que nos alteran el significado de ciertas palabras o nos facilitan el formar nuevas palabras. Y esos son los prefijos y los sufijos. Los prefijos van antes de las palabras ya creadas y los sufijos van después. En ciertas ocasiones, como preguntaba Daniel, en el caso de pluma, podemos eliminar una palabra que forma parte del morfema de la palabra base para agregar y que acople mejor los sufijos y así tener la palabra, en este caso de pluma, plumaje. ¿Ok? Esto sería
el proceso de la formación de palabras. Y así, uniendo lexemas con morfemas, agregando prefijos y sufijos, se forma nuestro lenguaje. Es un proceso bastante largo y, si ustedes se fijan, interesante. Y es así como nosotros vamos formando estas palabras que llenan e enriquecen nuestro vocabulario. ¿Les quedó claro el tema?